Villarreal y quien habla Mónica Delta. Y claro, estamos enfrentando una circunstancia que todos conocemos, han pasado ya más de 5 meses, las cifras no acompañan y los escenarios a futuro parecen muy complicados. A decir de el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, quien además ha dirigido una carta al presidente Vizcarra, esto lo que señala es que hay una gran deficiencia en la capacidad de respuesta y de gestión del Estado. Señala también que probablemente no estemos en el peor escenario y que si sigue la cosa de la misma manera de respuesta, podríamos tener incluso cifras más complejas. Habla de la organización de los niveles más sociales, es decir, en las comunidades, y que alguien articule esto para poder responder de una manera distinta, reenfocando la respuesta. Doctor Gutiérrez, bienvenido a Ampliación de Noticias, y quisiera que nos explique de manera general, para luego, por supuesto, la ronda de preguntas, hacia dónde apunta. Es decir, ¿es un llamado de atención al gobierno respecto a una respuesta hasta ahora dada? Mónica, buenos días Fernando y Carlos. Sí, esta carta que hemos enviado el día de ayer al presidente de la República tiene como propósito pedir que el Estado, y note que digo el Estado, no digo solamente el Ejecutivo, el Estado debe reenfocar la estrategia de combate contra la pandemia. Cuando digo el Estado también me estoy refiriendo al Legislativo, también me estoy refiriendo a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales, pero desde luego principalmente al Ejecutivo. ¿En qué consiste este reenfoque? Miren, los meses que están por venir van a ser meses muy complicados, muy difíciles, porque si nosotros pensamos que estos 5 meses que han transcurrido han sido complicados, estos 5 meses los hemos transitado sin 6 millones de desempleados, sin una severa crisis económica, sin un sistema de salud colapsado como ya está ahora, y sobre todo sin una crisis alimentaria como la que tenemos. Todavía estamos a unos 6 u 8 meses de salir de esta situación, por lo tanto todo lo que viene va a ser diferente. El reenfoque consiste en apelar, echar mano del principal activo de la sociedad, que son las organizaciones sociales, que en este momento ya están dando una batalla contra el virus, pero necesitan el apoyo del Estado. No se trata de ir a decirles a estas organizaciones lo que tienen que hacer, más bien hay que acompañarlos, porque ellos no solamente conocen mejor el territorio, conocen mejor las costumbres, conocen mejor la población, sino que además tienen probablemente en muchos casos mucha más autoridad, mucha más ascendencia. Se trata de impulsarlos, acompañarlos, asistirlos a todas estas organizaciones que en alguna otra entrevista enumeramos nosotros y que existen desde hace mucho tiempo en nuestro país. Pero también al mismo tiempo, en abril de este año, la Defensoría planteó la urgencia, la necesidad de que se diseñe una política, que se haga una alianza con todos los medios de comunicación, con las radios de provincia, con las redes, con esas radios de mercado, porque existen radios de mercado, no solamente radios de provincia, existen radios de mercado. Desde luego con el Consejo de la Prensa, para poder comunicar. ¿Para comunicar qué? Primero, ¿por qué creen que está sucediendo esto del dióxido de cloro? Justamente por desconocimiento, justamente por falta de información. ¿Por qué creen que hay este problema del pago de los bonos? De esta frustración de que llegan a la ventanilla y no los pueden atender, y hay estas largas colas y más bien se está incrementando el contagio. ¿Por qué es que no se está usando? Es verdad que hemos aumentado y hemos mejorado en el uso de la mascarilla, pero hay muchos lugares donde todavía no se usa la mascarilla, ya está demostrado que la mascarilla, termino con eso por favor Carlos, el uso de la mascarilla es fundamental. Todo esto tiene que ver con comunicación, una estrategia de comunicación que me alegro que el Congreso, 4 meses después, esté planteando que se impulse una estrategia de comunicación. De manera que hay la necesidad, como digo, urgente de hacer un enfoque. Este nuevo gabinete ha planteado que
va a hacer un cambio en relación a la atención primaria, y esto está muy bien, pero esto no es suficiente, como no es suficiente que nos digan que los días domingos va a haber una suerte de toque de queda, sin explicarnos cuáles han sido las alternativas que se han evaluado, porque esta situación, de alguna manera, los resultados ya los conocemos. Sí, quería preguntarle, en su carta, o en la carta de la Defensoría, doctor, se habla de un pacto nacional, pero de otra naturaleza. El presidente ha lanzado el Pacto Perú, también, por supuesto, el Acuerdo Nacional, pero este pacto nacional, ¿qué características tendría para ser de otra naturaleza a las que ya conocemos actualmente? Lo que sucede es que estamos acostumbrados a crear este tipo de figuras, de acuerdos, de pactos, de consensos, ponerles nombres muy importantes, y esto está muy bien, porque el país no le puede sumar a la crisis sanitaria, social, económica, no le puede sumar una crisis política, de manera que esta decisión está muy bien, y el planteamiento de la Defensoría es que se haga a través del Acuerdo Nacional, que no se estén creando otras instituciones. Pero lo que plantea la Defensoría es que de ahí viene el cambio de enfoque. No se trata de hacer reuniones en el vértice, se trata de hacer muchos acuerdos, muchos pactos en todo el país, con todas estas organizaciones. ¿Para qué? Para consensuar tres cosas. Primero, cómo ayudamos a que haya autoprotección. Segundo, cómo contribuimos a cerrar esta crisis alimentaria. Y tercero, cómo la propia sociedad vigila que los gobiernos locales, regionales y el propio Ejecutivo cumplan con sus funciones. Les quiero dar un dato que es dramático. En el Perú existen 14.000 comedores populares que atienden más o menos 50 raciones. En este momento están funcionando cerca del 55%. Estamos hablando que ordinariamente atendían a 700.000 personas sin pandemia. Hoy, con pandemia, estamos atendiendo prácticamente la mitad. Dígame si no es necesario otro pacto de otra naturaleza. Doctor Gutiérrez, hemos comprendido el sentido de su crítica a la falta de gestión y a la necesidad de un pacto, como usted dice, con un tejido de organizaciones sociales, y nos ha puesto el ejemplo de estos 14.000 comedores populares. Pero quizás el eje de la crítica que usted formula al Estado es la falta de transparencia, y lo subraya usted. Quisiéramos por eso que nos ponga algunos ejemplos, porque nosotros tenemos uno, que es el del oxígeno. Durante semanas hemos entrevistado a los responsables de la diócesis de Junín, que no hallaban autorización para recibir donaciones, ni las plantas producidas por la Universidad Católica. Creíamos que era la Digemit, parece que no, pero hasta este momento no sabemos cuál es la institución en el Ministerio de Salud que ha creado reglamentos a última hora para impedir que ese tipo de gestiones se hagan con rapidez. Cuéntenos usted, por favor, dónde haya falta de transparencia en la gestión de la administración pública. Bueno, desafortunadamente, la falta de transparencia y la falta de capacidades para construir información estructurada que luego se pueda difundir se ha revelado de una manera tremenda. Sencillamente no hay información. Ya que usted habla del oxígeno, me voy a detener en el oxígeno. El presidente del Consejo de Ministros, me parece que en su discurso o al salir del Congreso, señaló que prácticamente ya estábamos a punto de coberturar el 90% de la demanda. Muy bien, ¿cuál es la demanda? ¿Cuál es el número? Si hablamos del 90% es que conocemos el 100% de la demanda. Y la demanda de hoy, la demanda dentro de 15 días, la demanda dentro de un mes, 2 meses, cuando la situación va a ser después, la demanda de Ayacucho, la demanda de Piura. En otras palabras, no tenemos información. ¿Cuántos días de oxígeno todavía hay en Piura, en Arequipa, en el Cusco? ¿Cuál es el stock de oxígeno? No se construye información. A eso llamamos falta de transparencia y falta de capacidad para poder dar información. Porque cuando usted no da información, el ciudadano no puede tomar decisiones.
es muy crítico cuando no se tiene información. Dicho sea de paso, tampoco hay información, no había información, sino hasta recién por la prensa, respecto al costo de los servicios de las clínicas, respecto del costo del servicio de los medicamentos. Ustedes sabían, de hecho lo saben, por supuesto, que 2/3 del país no tiene internet. Y ahí estamos hablando de telemedicina, estamos hablando de teletrabajo, estamos hablando de educación. Es imposible hacer un rastreo, por ejemplo, en el caso específico de la epidemia. Desde luego. Entonces, por todas estas razones, que la Defensoría está planteando que, en efecto, la información es básica para que el ciudadano pueda conocer respecto de dónde hay este tipo de prestaciones, tome sus decisiones, pero también esto legitima y fortalece las decisiones del Estado. Si el Estado no informa, ¿por qué toma determinadas decisiones? El Estado, a través del gobierno, que es básicamente el ejecutivo, es tan resistente a generar una campaña de comunicación de esta naturaleza? Es probablemente temor que acuse al gobierno de estar gastando dinero del tesoro público para estas campañas de comunicación. O sea, ¿dónde está el fondo de algo que parece caerse de maduro y que se enfoca desde varias maneras y que no hay una respuesta? Bueno, a ver, Mónica, es que son dos cosas distintas. En primer lugar, yo me estoy refiriendo a la necesidad de construir información. Esta información, por ejemplo, que se genera en prospectiva, tiene que ser pública. Uh-huh. Aprovecho esta entrevista para decir que tiene que ser pública, tienen que ser conocidas por los investigadores, por las universidades, por todos aquellos que pueden opinar y pueden aportar. Entonces, el primer problema es la generación de información, la difusión de esta información útil para que la sociedad pueda hacer uso de ella y contribuir. Y lo segundo es lo que usted dice, es decir, se trata de campañas de amplia extensión, campañas bien articuladas que lleguen al ciudadano. ¿Por qué es que no se hace? Bueno, probablemente una de las razones sea la que usted plantea, y yo creo que... Pero puede haber un acuerdo absolutamente desinteresado. Yo creo que el país entero quiere responder a una situación de este tipo, ¿no? A eso iba a llegar, Yo estoy seguro que todos los medios, desde esas radios de mercados a las que me estoy refiriendo, de esas radios de provincia, hasta todos los medios de la capital o de las capitales, estoy seguro que podrían firmar también un pacto por la difusión, un pacto por la información. Estoy absolutamente convencido. De ese tipo de pactos es a los que me refiero. Necesitamos activar a todas las fuerzas del país. Yo, antes de ayer, he tenido una reunión estupenda con rectores y autoridades de universidades, y les he planteado esta necesidad, les he contado en qué está la Defensoría, por qué estamos preocupados, es esto mismo que estoy explicando ahora, y ellos, de una manera unánime, se han comprometido con la Defensoría en articular estos esfuerzos y poder ayudar, por ejemplo, a las ollas comunes, a las ollas populares. Me estoy refiriendo fundamentalmente a las universidades privadas, pero desde luego también vamos a convocar a las universidades públicas. Muy bien, bueno, le agradecemos muchísimo al defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, por esta reflexión. Yo creo que es algo que merece evidentemente una respuesta común de todos los peruanos, porque lo que usted ha señalado es que si seguimos de esta manera, los números nos van a seguir estallando en la cara y la situación nos agarra en todos los niveles muy pero muy débiles. Muchas gracias, vamos a una pausa, ya regresamos.